no solamente es la manera en cómo más bien dicho, su contenido, ¿no? Porque nosotros podemos saber qué significa, como las acepciones a lo mejor del diccionario. Yo puedo darles en este momento, no sé, la acepción de lo que significa silencio, de lo que significa palabra, lo que significa comunicación, lenguaje. Pero cada quien tiene una idea distinta y eso es lo que va enriqueciendo cada vez más al significado. Para nosotros, incluso desde el psicoanálisis, o por lo menos incluso pensando en Bion, incluso en Winnicott, el hecho de poder establecerle y darle un nombre a las cosas hace que uno se sienta mejor. Y ahora con todo lo que está pasando, digamos, yo me quedaba pensando qué tan válido sigue siendo la comunicación y la palabra, porque las palabras han cambiado mucho. Incluso por ahí en una plática que hubo en alguna página, ¿no? Ahorita que están como un poco más al tanto este tipo de conversaciones, ¿no? En línea, mencionaban como las malas palabras que incluso se pueden decir dentro del psicoanálisis. Y a veces no sé si existan como las malas palabras, pero sí que les damos una carga muy distinta y un significado diferente, como pensar no sé, las emociones negativas, en lo tóxico, como todos estos nombres que se les dan a las cosas y que incluso van haciendo, me parece, reduccionismos a cosas que pueden implicar y realmente ampliar muchos términos. En sí, la palabra me parece que no solamente da pie a que alguien la escuche. Cuando puse el tema palabras y silencios, yo un poco lo que pensaba es que muchas veces, por ejemplo, ahora yo estoy hablando y digamos, hasta que no vea a lo mejor si hay preguntas o si hay comentarios, no puedo saber realmente lo que está el otro pensando si yo no doy un espacio y un silencio. Eh, digamos, los silencios no solamente nos van a decir que el otro no quiere hablar, sino dan la posibilidad de pensar. Y un tanto cuando puse comunicación, pensamiento y lenguaje, es que es un orden, digamos, a pesar de que tengamos un desorden en la cabeza, es necesario dar silencio, es necesario dar espacio, es necesario tener como todo un trabajo para que podamos incluso posteriormente pasarlo a un lenguaje y comunicarlo al otro. Actualmente, digo, eso es a lo mejor una pregunta que yo me hacía al intentar preparar como esta charla, que yo espero que sea como más un intercambio, porque me parece que no solamente por la pandemia, sino desde antes, hay cierta dificultad en ocasiones para palabrar las cosas. Actualmente hay a mi parecer, una rapidez, ¿no? En donde todo se hace como tan sencillo, tan sintetizado, tan inmediato, que cuando hay estos espacios, ¿no? Para poder intercambiar con un otro, tenemos el celular, ¿no? Incluso por ahí Lutero lo maneja como hiperconectividad, ¿no? O sea, el punto es estar todo el día conectados con algo. Y creo que para poder tener un pensamiento, para poder tener una comunicación, no solo hacia el exterior, sino incluso interiormente, necesitamos de esos espacios a solas, ¿no? Un tanto incluso Winnicott, que me parece una aportación muy, muy fundamental, que el estar a solas implica poder pensar, poder comunicarse, poder crear, poder hacer algo con esos lugares donde no hay nadie. Estar a solas va a ser un desarrollo el cual se va a ir aprendiendo. Y eso es algo que me parece importante, porque incluso cuando tenemos conversación con otros, es muy difícil poder a lo mejor parar y escuchar, ¿no? Dar espacio a que el otro piense, reflexionar y escuchar verdaderamente lo que nos están diciendo, poder pensar si nosotros estamos de acuerdo o no. Digamos, son acciones que creo que las tomamos como si fueran muy cotidianas, porque claro, todo el tiempo no estamos realizándolo desde un WhatsApp, ¿no? Ahora con estos medios digitales, una videollamada, y creo que es algo que se da por hecho. Son actividades incluso cognitivas, ¿no? Que uno dice, bueno, si está hablando es porque está pensando, pero realmente creo que no se le ha dado en últimos tiempos a mi manera de pensar como a veces el peso o la importancia de poder darle nombre y detenernos, ¿no? Todo está como tan rápido
que incluso por ahí en un texto de Winnicott menciona que él piensa verdaderamente el por qué la gente no está muy de acuerdo y es bastante infeliz a veces con la cuestión psicoanalítica. El comunicar y abrir todo lo interior, eso que estaba aislado, eso que estaba sin conexión, eso que estaba totalmente resguardado, se convierte en un peligro, ¿no? El que el otro se entere de quién soy verdaderamente yo, que sepa mis deseos, que sepa incluso mis enojos, que se entere de mis emociones, de cómo están, ¿no? Siempre como polarizadas, siempre nos da un temor bastante cercano, ¿no? Por lo regular damos caras o damos a conocernos de una manera y entablar una relación terapéutica, por lo menos desde una perspectiva psicoanalítica, es dar pie y espacio a dejar que el otro nos escuche, a dejar que el otro comprenda y nos ayude a comprender nuestros temores. Y un tanto por eso, digamos, la comunicación que se da, creo yo, en una sesión analítica, por lo menos va siendo cada vez desde muchos ángulos, ¿no? No solamente están las palabras, como lo comenté, los silencios van a ser primordiales. A veces tenemos que acompañar en silencio al otro, incluso, ¿no? He escuchado de algunas supervisoras, si no tienes nada que decir, mejor es quedar en silencio y ver qué más surge. El silencio actualmente creo que nos ha causado bastante temor, o por lo menos nos está causando quizá en algunas situaciones una ansiedad muy específica, porque claro, el estar, los que pueden, ¿no? Yo sé que no es una cosa generalizada, pero quien puede estar en casa, ¿no? Es complicado quedarse en silencio, ¿no? Digamos, silencio de no estar con auriculares, silencio de apagar la tele mientras uno cocina, mientras uno se mueve, incluso hasta en las propias sesiones analíticas, digo, quien ha pasado, no sé si solamente por psicoanálisis, pero yo creo que en cualquier conversación se puede ver que cuando hay un espacio en blanco, todo el mundo se queda como viéndose unos a otros, ¿no? Sin saber qué hacer realmente. Y eso creo que es la magia y es algo que se puede ir aprendiendo poco a poco. Poder tolerar esos lugares donde no hay nada. Y no es porque tenga que haber algo forzosamente, pero también durante estos años creo que hemos estado acompañados de toda esta idea que incluso se empezó a dar, creo que en el inicio de la pandemia, ¿no? De que tenemos que estar saliendo con, ¿no? 20, ¿cómo se llama? Actividades por hacer, ¿no? Si ya pudiste incrementar tus habilidades en esta pandemia, eres eficaz, ¿no? Si pudiste ya terminar, qué sé yo, ¿no? De jugar, de leer, de escribir, de lo que sea, eres verdaderamente efectivo. El poder acompañarse solos, no digamos, la soledad implica que hay posibilidad de un montón de cosas, no solamente de hacer, ¿no? En actos, sino de pensar. Y creo que actualmente, digamos, un poco el pensamiento es bastante atemorizante. El psicoanálisis en sí creo que da pie a que podamos pensar todo aquello que en general la gente se ve como atemorizada, ¿no? Digamos, un tanto tocando quizá la clínica, uno puede escuchar a los pacientes decir, es que a mí me da mucha pena lo que le voy a decir. Es que son cosas que yo no debería de estar pensando. Sin embargo, la gran habilidad de poder darle nombre, de poder darle un lugar, de poder compartirlo con otro, ¿no? De que el pensamiento no solamente se quede oscilando en la cabeza, juega un papel importante porque invita a tramitarlo y invita a transformarlo. Un poco para el psicoanálisis, digamos, no solamente Winnicott piensa que la capacidad de poder estar solo, la capacidad de poder comunicarse, la capacidad de poder dar palabra, ¿no? La capacidad de soportar,
esos como espacios y poder generar cosas nuevas. Por eso incluso para Winnicott era muy importante, y ¿no?, quienes siguen la línea de poder jugar con las palabras, jugar con nuestros pensamientos, de poder tener cosas espontáneas, de poder no estar como siempre siguiendo alguna regla o el deseo de alguien más, sino poder saber que es una elección propia. Sin embargo, el poder ahondar y poder revisar todo eso cuesta bastante trabajo. Un tanto, digamos, recientemente hubo una conferencia también sobre Hegel y mencionaba toda esta forma del pensamiento, ¿no? La necesidad, y que es como el más alto, lo más alto de pensar, y de pensar con la verdad de como no decirse básicamente incluso mentiras a uno mismo, y eso es algo que cuesta trabajo y solamente creo que se puede ver acercado, no sé realmente si con otro tipo de trabajos, no lo sé, pero creo que por lo menos desde un poco la vertiente que trabajo y los colegas anteriores trabajamos, es la forma de pensamiento que solemos tener. A veces son como círculos, ¿no? Y no tenemos lugar para más cosas. Cuando se vienen estos estados de silencio, cuando se vienen estos momentos en los que se puede hacer una comunicación interna, por lo regular uno quiere que alguien le ayude con esas palabras y esos pensamientos. Un tanto por eso, no y insisto, la parte de sostenimiento, porque a veces no solamente uno necesita ser escuchado, necesita que alguien no le devuelva, sino por lo menos no damos consejos, ¿no? Que es algo que siempre preguntan o suele darse en la clínica. Dígame qué hago. No, no, solamente acompañamos, hacemos, digamos, un camino y ayudamos a que el paciente vaya caminando con su propio lenguaje, de forma, creo, ética. Tenemos una gran importancia en respetar los propios deseos del paciente, pero que pase por el entendimiento, que pase por todo lo que realmente cree y piensa. A veces suelo decirle incluso un poco a los estudiantes que suena muy sencillo, pero no lo es, ¿no? Usualmente durante el día uno puede tener un montón de pensamientos desagradables. Los pensamientos desagradables son parte de uno y uno tendría que ser honesto consigo mismo. Sin embargo, hay un montón, ¿no?, como de sugestiones que vienen de alrededor que por lo menos nos indican que no deberíamos de pensar o sentir ciertas cosas. Actualmente incluso, digamos, vuelvo un poco a lo de la pandemia, porque vemos las redes sociales cubiertas, ¿no? Como de, bueno, incluso, ¿no?, de actividades que hacer en línea, ¿no? Qué sé yo, estamos aquí ahorita, es un espacio creativo, pero hay gente que puede llegar a la mejor como a saturarse de un montón de actividades, y me parece que es por un gran miedo al silencio que pueden tener en un cierto punto. Digamos, la forma en que se da y la continuidad que se puede sentir en el silencio va a depender mucho de un aprendizaje que se vaya dando a lo largo de la vida. Algunos tendrán mayor facilidad o mayor sensibilidad para poder concebirlo y soportarlo, y otros quizá a veces necesitarán la compañía para poder realizarlo e ir poco a poco, ¿no?, separándose y teniendo y dando lugar a otras cosas, como el mismo silencio y a ellos mismos. Entonces, un poco en el valor del silencio, lo que de repente incluso Winnicott, ¿no?, que es como un poco la línea, maneja que a través del silencio y la capacidad de estar a solas, ¿no?, uno llega a un momento en que uno tiene que aprender a estar a solas en compañía del otro. Por ahí no tengo como el ejemplo como físicamente, pero digamos un poco parafraseando lo que menciona es, por ejemplo, si se mantiene una relación sexual y al momento de terminar el coito, la pareja queda cada quien por su lado estando a solas, en compañía del otro, y que no se necesite forzosamente estar uno junto con el otro pegado. Eso es una capacidad de estar a solas, y es una capacidad que incluso se adquiere cuando estamos muy pequeños.
digamos, al estar pequeños uno puede estar jugando en compañía de la madre y no precisamente la madre está involucrada. La madre no se la pasa jugando todo el tiempo y uno ya tiene, uno de cierta manera, una mamá en la cabeza que nos acompaña todo el tiempo. Esa forma y esa capacidad, digamos, es complicada, ¿no? Ahora con toda la hiperconectividad y toda la manera de transformar las relaciones, ¿no? Que ahora, digo, la pandemia hace que obviamente nos alejemos y encontremos otro tipo de vínculos como los que estamos teniendo en este momento, que es ¿no? un vínculo virtual, pero de repente creo que sería bastante importante poder soportar estar un poquito, ¿no? Con uno mismo, con su propia cabeza, con sus propias emociones, con todo lo que eso deriva. Sin embargo, y un poco por eso creo que es muy difícil estar en estos momentos a solas, porque desde antes ya teníamos un modo de interactuar muy rápido. Digamos, todo era inmediato, todo se vuelve, ¿no? Incluso, bueno, Bauman, Lipovetsky, ¿no? Byung-Chul Han, muchos manejan como esta rapidez, la inmediatez, la modernidad, ¿no? Tardía que ahora solamente demuestra una efectividad que requiere que haya una competencia, que requiere que haya, ¿no? Una serie de exigencias, ¿no? Que se elaboran y que se transforman en algo muy personal. Y digamos, si estábamos tan acostumbrados, creo yo, a estar como todo el tiempo corriendo, todo el tiempo sin la posibilidad de guardar silencio, ¿no? Teniendo no solo auriculares, sino todo el día conectados en los grupos de WhatsApp, todo el tiempo en todo lo que estamos, creo que a veces da un terror, ¿no? O sea, es como apagar todo, y ahora con la pandemia, ¿no? Las primeras semanas, como que varias cosas se apagaron y nadie sabía hacia dónde moverse. Y es que a veces creo que eso es lo que puede ofrecer a la mejor, a veces, ¿no? No siempre, pero en algunas sesiones analíticas a veces creo que eso se ofrece, la capacidad de soportar y de estar en ese momento, ¿no? Ahí, por el simple hecho de estar. El silencio incluso comunica. Es muy difícil tal vez comprender o pensar que nos puede decir algo, pero el silencio nos puede decir un montón de cosas, que está reflexionando, que alguien está cansado, eh, que alguien no está comprendiendo, que alguien no quiere quedarse en silencio. Esa es una decisión e incluso esa es una forma ética de respetar al otro. Ahora ya no la compañía y las ganas de que algo no se derrumbe, ¿no? Porque hay miedos muy intensos de que, eh, digamos, un poco en conexión, una paciente sí me decía, yo nunca me puedo quedar en silencio. Que algo se quede en silencio para mí es terrible, es que no haya movimiento. Un poco, quizá poniéndolo en contexto, uno puede imaginarse qué sentirá, ¿no? Que las cosas se queden calladas. Incluso, digamos, a veces con los niños o cuando uno está, ¿no? A uno le dicen, es que no te tienes que quedar quieto, quedarse quieto es malo. Es que si te quedas tan detenido, o sea, no, crea, muévete, hazlo, actúa. Y bueno, no, hay algo en la conexión de ese pensamiento, de esa forma de pensar, porque incluso para Winnicott, si no tenemos ese momento como un tanto de quietud, ¿no? No hay posibilidad de crear nada en la cabeza, ¿no? Es nada más como una respuesta, una tras otra, y realmente no nace nada de nosotros. Es como si ya nos están diciendo, es que tienes que irte a trabajar. Ah, sí, me voy a trabajar. Para Winnicott es sumamente importante una cosa que sea espontánea y que sea creada por uno mismo puede tener la capacidad y claro, el hecho de ir tolerando, ¿no? Incluso si vamos a lo mejor interconectando un poco pensamientos sobre la teoría de Bion, es que uno tiene que ir soportando y tolerando conforme vaya pasando cada vez el tiempo más. Pero ahora parece que es todo lo contrario.
un poco ver un silencio a lo mejor en una sesión, la incomodidad que se siente, que el paciente no sabe qué hacer con ese tiempo como muerto, que se sientan una desesperación terrible. Y esta cuestión de sostener palabras y silencios, digamos, a lo mejor y vuelvo a repetir el título, pero es que incluso en una conversación, por ahí incluso como en la justificación o digamos en el tema, como lo englobé ahí en donde se presentó, colocaba yo que estar vinculados, digamos, sostener el vínculo y la charla, no sé qué tan sencillo sea hoy en día, ¿no? Poder incluso sostenerse y estar en compañía junto con otros sin que no haya nada, ¿no? Tampoco lo sé, ¿no? Comúnmente se están viendo las series, comúnmente se están, no sé, compartiendo los memes, y a pesar de que es una cosa como mucho de chiste y creativa, eh, estos momentos como de variación entre el aislamiento, que incluso para Winnicott es importante, ¿no? Una cosa muy aislada y muy personal que es difícil como de compartir porque es solo mía y que en ocasiones debe de estar, pero no hay una comunicación interna. También podemos comunicarnos hacia afuera, pero creo que cuesta mucho trabajo si el pensamiento a veces como que está, digamos, la creación es repetitiva, ¿no? Se toman a lo mejor significados de otros lados, no se pueden como preguntar muchas cosas sobre lo que pensamos, e incluso al momento de intercambiar, cuando los otros no nos dan respuesta, no sé, véase un poco a lo mejor lo de los WhatsApps cuando actualmente no contesta la gente, ¿no? Están muy al pendiente de tener una paloma, dos palomas, ¿no? Y bueno, ¿no? Uno se la puede pasar ahí revisando todo el día, pero ¿por qué no podemos soportar que el otro no quiera, ¿no? Que el otro no diga nada, que el otro no comparta, que el otro no tenga el mismo tiempo? Un poco, digamos, para pensar no solamente en los vínculos, sino también en la manera en que interactúa siempre nuestra cabeza con nosotros mismos, ¿no? A veces está como muy rápida y no sé si solamente rápida, pero cuesta como mucho trabajo ir como desmenuzando lo que realmente va apareciendo y comunicarlo a alguien. Cuando digo, no me estoy refiriendo, yo creo que en este ámbito solamente a una sesión psicoanalítica, ¿no? Creo que me estoy refiriendo a lo complejo que es comunicarse con los que están inmediato a nosotros. Y también un poco va pensando en cómo se sintetiza y la manera en que ahora todo se acorta por medio de mensaje. Digamos, un poco estando con los mensajes, es muy rápido, ¿no? Acortar las palabras, no decirlo completo, los signos se modifican. Yo no sé realmente, ¿no? Y a lo mejor esa sería una pregunta, si realmente siguen teniendo importancia tener las palabras, porque ahora todo está como no solo sintetizado, sino por vía de la imagen, ¿no? Las imágenes nos importan muchísimo, poder describir a veces lo que vemos, es como de, pues ahí está, ¿no? Ahí está, ¿qué más quieres saber? Está puesto en una imagen. Pero bueno, a veces dicen las imágenes valen más que 1000 palabras, pero sin duda poder darle ¿no? un título a las cosas ayuda mucho. Incluso, no, la vez pasada la doctora Magnolia hablaba como de la angustia. Darle palabra a lo que nos angustia, eso baja la angustia. A veces se piensa que no y puede uno incluso decir, no, bueno, es que de qué manera el hecho de que alguien me ayude a nombrar algo va a darle un sentido, ¿no? Y precisamente la capacidad de representarlo en la cabeza es lo que cambia. Si, por ejemplo, ahora que pasamos el temblor, ¿no? La semana pasada, sí, el martes, que fue un temblor bastante intenso, eh, no es lo mismo quedarse, ¿no? En la cabeza todo el tiempo
con esta sensación de que se me va a caer todo encima, a que alguien pueda agarrar y contarlo y decir, ¿sabes qué? Es que siento que todo se derrumba, siento que me va a aplastar la pared. La verdad es que el miedo es tan intenso que de repente me da miedo morirme, me empecé a acordar de mi madre, que mi madre se murió, o sea, da todo para una serie de elementos que en el momento de ponerle palabras es como con un bebé. Winnicott va a decir, la comunicación, el bebé la va a ir aprendiendo incluso gracias a la madre. Primero no va a haber lenguaje, por lo menos oral, va a haber un lenguaje preverbal que va a poder pasar la madre, que va a poder reconocer a simple vista. Posteriormente, el niño va a ir adquiriendo un lenguaje y ese lenguaje también lo va a ayudar a independizarse. Y eso es lo que también nos ayuda a soportar e independizarnos y a poder darle un sentido a todo aquello que sentimos, que pensamos, que creemos, que imaginamos, porque también a veces las fantasías es lo que modifica un montón la manera en que percibimos y sentimos la realidad, pero sin duda alguna nos ayuda a acercarnos hasta la objetividad de las cosas. Las cosas, digamos, reales, ¿no? Se van a distinguir, vamos a poder darle, así como a mamá, a papá, a los hermanos, a nosotros mismos, un lugar dentro de la cabeza. Y al darle un lugar dentro de la cabeza, la palabra no solamente va a tener significado, sino representaciones hasta de imágenes, se va a ir conjuntando. Y en el momento de ligar las cosas, uno puede sentirse mucho mejor. La dificultad, creo, y por eso un tanto lo del sostén, es que, digamos, nuestra labor de parte, ¿no? Desde acá, a lo mejor como terapéutica, uno las sesiones las construye en base a eso, a la palabra, ¿no? Ferenczi incluso en algún momento habló de lo difícil que es de repente, ¿no? Tener como el mismo lenguaje de comunicación, por ejemplo, entre niños y adultos. No se habla a veces, a pesar de que se digan los mismos términos, no se habla de lo mismo y es una cosa de explorar, ¿no? De exploración. Uno necesita saber qué es lo que, a qué se refiere el otro. Y por eso mismo, a veces creo que se banaliza demasiado las palabras y la manera en que nos llegamos a comunicar. Uno puede decir, ah, se siente mal, ¿no? Sí, se siente mal. Pues la está pasando mal. Sin embargo, ¿por qué no detenernos un poco, no? ¿Por qué no poder entablar otro tipo de vínculos? Ahora con estas necesidades a lo mejor como más fuertes o más intensas de comunicación gracias a los aislamientos, digo, la gente que está todavía soportando en la cuestión de la salud mental, bueno, por ahí a lo mejor ahí hay una parte que se trabaja, pero en las familias yo no sé qué tanto haya comunicación, ¿no? Hay una comunicación creo como muy objetiva, muy por encima, no nos metemos, ¿no? A ver qué más hay, se ven las cosas como muy por encima, y bueno, digamos un poco, quería compartir no solamente la cuestión de palabra y silencio, sino por ahí una parte de Agua Viva de Clarice Lispector, eh, porque habla más que nada de eso, ¿no? De la palabra, de los silencios, del preguntarse cosas a sí mismo, de preguntarse sobre la vida, de poder indagar cuáles son las cosas que valen la pena, de cuáles son las cosas que importan, de cuáles son todos esos elementos, ¿no? Que de repente pueden atemorizarnos un montón. Dice, lo que estoy diciendo es que esta es, ¿no? Así citando a Clarice Lispector, lo que estoy diciendo es que el pensamiento del hombre y la manera como ese pensar, sentir puede llegar a un grado extremo de incomunicabilidad que, sin sofisma o paradoja, es al mismo tiempo para ese hombre el punto mayor de comunicabilidad. Él se comunica consigo mismo. Dormir nos acerca mucho a ese pensamiento vacío y sin embargo pleno. No estoy hablando del sueño, que en ese caso sería un pensamiento primario. Estoy hablando de dormir. Dormir es abstraerse y explayarse en la nada. Decirte también que después de la libertad del estado de gracia, también llega la libertad de la imaginación. Ahora mismo soy libre.
un poco quizá poniendo el contexto, es que, y ahí es donde entra de nuevo Winnicott, ¿no? A formar parte como de esto. A veces uno puede pensar que uno tiene que comunicar absolutamente todo y por eso realmente es una paradoja, ¿no? Se comunican a través de palabras, sí, pero también necesitamos los silencios. Los silencios pueden hablar, la gesticulación, lo paraverbal, y se tiene que establecer un vínculo como muy íntimo con alguien para que nos pueda comprender y uno pueda ponerse, dirían, incluso en un lugar empático, ¿no? Que uno se atreva como a prestarle la suficiente atención. Y es que el nivel de la paradoja, digamos, es bastante, creo yo, complejo, porque la paradoja consiste, ¿no?, en que haya como uno sin lo otro no puede ser. Por ejemplo, para Winnicott el bebé no existe si no existe la madre y la madre no existe si no existe el bebé, ¿no? O sea, se complementan y entonces forman una paradoja. La comunicación va en el mismo orden, un poco, ¿no? La cita que puse de Agua Viva es porque sigue siendo paradoja y uno tiene que soportar eso, que el otro hable y que el otro calle. Es una paradoja porque, claro, si los dos hablamos al mismo tiempo, pues se vuelve un desastre y nadie entiende nada. Pero incluso también se necesita, ¿no?, que yo me calle, que soporte el silencio del otro. Y es que si el otro no se calla, yo no puedo hablar y viceversa. Y también pasa lo mismo en el pensamiento. Va a haber momentos en que pues no es que no haya pensamiento, pero sí podamos, ¿no?, con ese silencio y esa soledad darle organización, que solamente va a existir mi pensamiento, sí, claro, no me lo quedo yo todo aislado, sino me atrevo a compartirlo con otro, pero es una cosa de soportarlo. Incluso Winnicott dice que es bastante importante no encontrarle una solución ni una, ¿cómo decirlo?, ni una explicación racional e intelectual. No solamente esas paradojas, sino hay un montón que dentro de la teoría de Winnicott se establecen para el desarrollo emocional y todo lo que compete, sino que uno tiene que pensar que así es. Uno tiene que tolerar, diría Bio, ¿no?, esa frustración de que a veces hay, a veces no hay. Sin embargo, actualmente, con este pare que hubo, creo, de aislamiento, de trabajo, de lugares, uno lo ve tal vez incluso en estos días que ya están cambiando los semáforos, ¿no? La gente está saliendo como desesperada, ¿no? Es como el pensar que no había. Platicando por ahí con un colega, decía que una de sus supervisoras le había comentado, el problema no es que ahora haya habido pandemia, el problema es que antes se soportaba mucho más porque la vida era diferente y la gente toleraba más. Nuestros abuelos que vivieron en otros tiempos, digamos, soportaban el silencio por mucho tiempo, ¿no? Incluso no solamente acompañándose, cada quien podía estar más individual, no tenían que estar totalmente adheridos, ¿no? Estando así como vinculados con todo. Digamos, un poco quizá lo que yo como pondría en balance, ¿no?, es que sin duda alguna, la comunicación es primordial para nosotros. Y no hablando solamente en comunicación oral, escrita o una comunicación dentro de una sesión analítica, sino la comunicación que se tiene con uno mismo, ¿no? La capacidad de poder saber de dónde vienen nuestras emociones, de dónde vienen nuestras necesidades, los deseos que tenemos, por qué de repente los enojos, porque también ahí es donde de repente se dan unas, por desgracia, ¿no?, como caminos distintos, no al pensar, sino al actuar. Uno lo que aboga es por pensar, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice, piensa antes de hablar. Y la cosa es que hay que pensar antes de hablar, hay que pensar antes de actuar, hay que pensar antes de hacer un montón de cosas, pero un pensamiento creo como referido no solamente a un eco y una como repetición y repetición, sino un detenimiento, una introspección, una capacidad, ¿no?, de estas emociones y sensaciones que de repente invaden, que claro, ¿no? Como un bebé cuando está muy hambriento y le duele un montón la panza y de repente, ¿no?, llega la madre y le puede decir, calma, ¿no? Ya viene la comida, te duele el estómago, te duele la panza, no pasa nada. Y es que ese no pasa nada
implica como la capacidad de espera. Incluso Freud, ¿no? Con la capacidad de chuparse el dedo y todo lo que pasaba, decía, bueno, ¿no? La satisfacción alucinatoria del deseo aparecía, ¿no? Pensaba que el dedo era el pecho, el pezón de la madre, y era alucinar algo de momento. Winnicott, dentro de su teoría, hablará incluso del objeto transicional que nos hará soportar, ¿no? De pasar de un objeto subjetivo, que es algo pegado, a pasar a la capacidad de pensar en el objeto objetivamente. Es decir, de la separación de la madre y la separación del bebé, ¿no? Del yo al no yo, y poder pensar que si algo está pasando, yo puedo imaginarme cosas para soportar esto. Cuando vemos que no nos contienen el like o que, qué sé yo, ¿no? Que ahora hay tantas cosas que reafirman, eh, uno podría imaginarse un montón de cosas o cambiar de escenario totalmente. Sin embargo, ahí es donde está a veces la dificultad de elaboración de pensamientos, de una fantasía, de una ilusión, de crear otra cosa en la cabeza, que Winnicott, que poder estar a solas, que tener esa interrupción de juego que se da o de paradoja de tener y de darme y de ilusionarme, llega un momento en que yo pueda crear cosas sola, que uno pueda tener la disposición de esos elementos para decir, mi mamá en algún momento me hizo chiles rellenos, ahora yo voy a hacer rajas con crema, no importa, y los voy a hacer en crema de cacahuate. O sea, que uno tome elementos para ir construyendo, o incluso si no hacer eso, hacer otra cosa, poder esperar, poder tener esa capacidad de saber que el objeto, si se va, no pasa nada, de pensar que si el objeto no contesta, no pasa nada. Y realmente se pueden recuperar las cosas, no solamente vía mi creación mental y la creación que yo pueda tener en conexión con el mundo, sino a partir de donde yo puedo, ¿no? Crearme mis fantasías y el pensamiento se va a ir como engrandeciendo, ¿no? Incluso por eso, por ahí la parte de Hegel mencionaban en aquella charla que era muy importante, ¿no? El pensamiento no es que yo vaya a ser finito, es que va a ser infinito cuando se comparta, cuando pueda hablar con otros, cuando cree cosas, cuando se vaya desplegando, ¿no? Como todo una individualidad, un sujeto, toda una posición en el mundo de una persona viva. Eh, un poco, digamos, era como en torno a eso la charla y que también me parecía importante. Primero yo quería hablar de la voz antes de ponerle sosteniendo palabras y silencios, porque no solamente se sostiene la palabra, y ahí es donde no sé si entre como en controversia, porque sé que para los lacanianos la voz tiene otro significado, un significado de objeto, va a tener un significado importante para desvirtuarlo como de todos esos elementos que no son dignos al significado y demás, pero a mí me parece, y lo retomé un poco desde Meltzer, desde un articulito que tiene por ahí de temperatura y, sí, temperatura y distancia, eh, que él menciona que la voz, no la voz del analista, la voz del otro, es sumamente importante, digamos, en la relación analítica. Esto sí lo voy a referir meramente quizá a cuestiones técnicas. Si yo comparto con él, ¿no? Totalmente el archivo, el textito que pone, incluso el abogado, porque no sabe si los otros van a decir que solamente es una cuestión meramente de estilo y de forma de entablar relación con los pacientes, de una alianza terapéutica y demás, pero él cree que es sumamente importante la manera en que uno le habla a los pacientes. Digamos, no es la misma la manera en que él incluso ahí lo menciona, ¿no? Que uno puede estar hablando en un congreso, en una conferencia, en lo que sea, con los amigos, con los papás, con quien sea, sino que cada interpretación y cada manera de hablar y decirle algo al paciente tiene que ser dependiendo de a quién le vamos a hablar, ¿no? De la distancia de a quién, al niño, al adolescente, al adulto, y la temperatura va a tener que ver con la calidez de la voz,
el ritmo, si el paciente va corriendo hablando, yo no tengo por qué alcanzarlo, tengo que bajarlo. Y es una cosa que digo, va un poco pegado a la mejor a la técnica, ¿no? Psicoanalítica, que a mi parecer y desde mi forma o mi perspectiva de estar en la clínica me parece muy válida, pero que también me parece que a veces con los otros no medimos ni la temperatura ni la distancia. Digamos, eh, hay cierto, ¿no? Como ímpetu por hablar o por mencionar algunas palabras. Incluso una supervisora mía me decía, no es que no es lo mismo mentarle la madre a alguien muy enojado que mentársela riendo. Y definitivamente no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos, incluso con los chistes, con las metáforas que utilicemos, con la transformación que le demos a las palabras, ¿no? Para hacer por ahí a la mejor equivalencias o bueno, ¿no? Un sinfín de comentarios y de cosas que intercambiamos, no es lo mismo hacerlo riendo que hacerlo de una manera seria, no es lo mismo. Y un poco me parece que a veces eso es importante como terapeutas, digo, no sé si nos acompañan terapeutas y gente que está relacionada con esto, pero que sí, digamos, entra mucho en contexto, ¿no? En la manera de tener sensibilidad, de hablar a los otros, de poder escuchar y regresarlo, devolverle unas palabras, ¿no? Como con la empatía y desde otra perspectiva, me parece que es muy, muy diferente. Entonces, no sé, un poco quería poner como por ahí una cita de Juan David Nacio que tiene que ver con lo que hacemos dentro de la clínica y que me parece no sumamente importante en estos tiempos de aislamiento, sino que se sigan manteniendo, ¿no? Los vínculos terapéuticos, los vínculos con amigos, los vínculos familiares, ¿no? El tipo de intercambios que se sigan dando los lazos, porque si no, bueno, no podríamos seguir vivos. Dice, el psicoanálisis no se define por el hecho de que el paciente esté recostado, sentado o parado, que sea adulto, niño o adolescente, y por el lugar donde se desarrolla el encuentro en el hospital o en el consultorio privado. El psicoanálisis se define por el logro de esta operación mental en la que el analista percibe en sí mismo el inconsciente de su analizante y lo expresa verbalmente, con palabras. En suma, el psicoanálisis es el compromiso recíproco. Creo que es, pues no sé, ¿no? Por ahí a ver si alguien opina algo, pero es necesario, ¿no? Tener el compromiso no solamente ético de respetar a los pacientes, sus deseos, sus pensamientos, sino incluso de entablar un tipo de comunicación muy específica, que eso creo sería otro de los puntos a retomar. No es la misma la comunicación que se tiene afuera, ¿no? Con el mundo cotidiano, digamos, desde un intercambio con amistades o en una charla de café, no va a ser la misma la comunicación que se intenta a la mejora dentro de una sesión analítica. Dentro de una sesión analítica vamos a abogar, ¿no? Por no solamente que el paciente despliegue su verdadero yo, ¿no? Su verdadero self, como diría Winnicott, sino que se experiencie en un momento como una persona con capacidad de jugar, creativa y viva, ¿no? O sea, que se sienta vivo por lo que es y por toda su comunicación interna que tiene y lo que sabe de sí mismo. Eso no es lo mismo a una comunicación externa. Digamos, uno pensaría que a lo mejor lo que se hace dentro de los consultorios es igual a una charla, porque a veces, y le pueden llegar a preguntar, creo yo, los pacientes, pueden pensar que, bueno, pues yo vengo y le cuento todo, ¿no? Y ya, y luego, ¿no? ¿Eso de qué me sirve? ¿A mí de qué me sirve venir y que usted me escuche? Ahí es donde creo que incluso actualmente, no solamente por la manera en que se da el contacto psicoanalítico, sino el peso que le damos afuera, la escucha está siendo cada vez más desvalorizada. Estamos en tiempos en donde se generan no solamente documentos, se generan propuestas teóricas, se generan un montón de cosas, pero de repente la escucha, que sería bueno, ¿no? Dar ese silencio y sostener al otro, ¿no? A través de eso, creo que llega a ser a veces bastante complejo.
a la gente no le gusta, creen que no sirve de nada, incluso, digamos, no sé si incluso podría decir la cuestión del capitalismo, todo lo de la modernidad y todo lo que no se vislumbra desde hace ya varios años, da a pensar que detenernos incluso para escuchar al otro es una pérdida de tiempo. ¿No? Uno quiere algo efectivo, uno quiere algo rápido, e incluso, no sé, en una conversación hasta matrimonial, ¿no? Los matrimonios cuando quieren crear acuerdos, pues es muy difícil porque dicen, no, bueno, pues ya, ¿no? Rápido, decide, no, pues es que hay cosas que se van creando, ¿no? O sea, hablando como de la creación y de la posibilidad de los espacios, creo que es sumamente importante que el otro encuentre un espacio en donde pueda sentirse y crearse y recrearse todo el tiempo vivo a través de la palabra, a través del acompañamiento de alguien más, a través de los vínculos, a través de todo lo que lo conecte con él, con su propio ser, con su propio pensamiento, con su propia capacidad de reconocimiento, ¿no? De todo que esto, un poco de lo que he mencionado. Entonces, eh, no sé, por ahí estoy viendo también el Facebook, entonces no sé si haya como preguntas o algo como para ir a la mejor. Eh, Sí, hay varias preguntas, maestra. no sé si quiere, maestro, que vayamos incluyendo algunas preguntas, porque Sí, no sé. sí. Emanuel. um, Bueno, a pueden ir ver, haciendo sus preguntas, creo yo. Ah, ya vi una. sí. Dice, cuando estamos a solas podemos darle un significado a la Sí. palabra dirigida a nosotros mismos, ya que es tan complicado comunicarnos con nosotros y usar la palabra para preguntarnos cómo nos sentimos, darnos palabras de aliento y aprecio. Ok. Sí, también Fer Cosme que está diciendo que la sesión psicoanalítica es una comunicación diádica, el psicoanalista como función materna da algo para que el paciente como el niño se vaya construyendo. Un poco a los dos, pues sí, ¿no? Digamos, son construcciones que se van dando. Y bueno, la parte incluso que menciona Vania me parece muy importante, no solamente porque dice lo que nos vamos diciendo, ¿no? Creo que desde ahí es donde pensaría yo, ¿no? Que a lo mejor muy ambiciosamente, desde el psicoanálisis podemos alimentar cosas, o sea, para que incluso el significado de las palabras se amplíe, ¿no? O sea, no quede solamente restringido y que no quede solamente puesto, ¿no? Con una sola representación. O sea, es decir, que si uno piensa, no sé, en casa, que no piense nada más en la suya, ¿no? Que piense en la casa de mamá, que piense en la casa de papá, que piense en la casa de abuelos, que piense en la casa del hermano, que piense en las casas, ¿no? Que piense en lo que significa una casa, el hogar, la familia, que a veces significa tristezas, a veces alegrías. O sea, el punto es que se vayan, ¿no? Tratando de ampliar, incluso Bion en algún momento va a llamarle la diametralidad del círculo. O sea, uno va a tener cada vez mayor amplitud, el pensamiento se va complejizando, se va enriqueciendo, ¿no? Se va alimentando cada vez más y va haciendo que eso, ¿no? Nos haga, vaya, no quedarnos solamente, no vulgarmente diría yo, como los caballos cerrados viendo hacia un solo lado, ¿no? Que nos ayude verdaderamente a expandir la mirada, incluso a poder tolerar cuando las cosas, pues si no tienen significado, también sea posible, ¿no? Soportar como esos momentos. La parte de Meltzer, como el niño vaya construyendo, y bueno, ¿no? De repente incluso Winnicott va a pensar también eso, Meltzer, Bion, ¿no? Freud, la repetición un poco en transferencia, lo que se vuelve a dar con el terapeuta, las reacciones incluso de comunicación que estamos como teniendo con el paciente en inmediato para que se puedan resignificar y se puedan dar desde otro mundo y otra experiencia,
porque eso también creo que hay que aclararlo. La comunicación y la manera en cómo la manejamos con los que nos rodean y con el terapeuta que vayamos a tener, creo que también se va enriqueciendo conforme nuestras experiencias vividas. ¿No? No es lo mismo tener una experiencia cuando estamos como más pequeños, ¿no? De puras frustraciones, que hayan sido muy, muy dolorosas. Va a ser complicado después, ¿no? Digo, no imposible, pero sí aumentarle nuevas formas de verlo y de sentirlo. Por ahí, ¿no? Va a ser un poquito más complejo, pero sí se puede, ¿no? Se enriquece la vida mental, siempre tiene la capacidad de poder ampliarse y ser cada vez más nutrida. Maestra, aquí hay otra pregunta Sí, que maestro. hace Manuel Benítez, que fue una de las primeras preguntas. Dice, Ah, sí. ¿qué opina acerca de bromear con tu pareja, acerca de decirse groserías? Es que también eso depende un montón, ¿no? Creo que es lo que un poquito yo mencionaba, dependiendo, esa es una perspectiva mía, ¿no? O sea, yo creo ahí tendrá cada quien su manera de verlo, pero una cosa es hacerlo desde el chiste, desde la broma, y otra cosa es que ya sea agresivo, ¿no? O sea, porque hay alguien que a lo mejor puede bromear, pero con la doble intención. O sea, si uno dice, no, a lo mejor la mentada de madre cagándose de la risa porque está muy, muy chistoso el momento, es muy diferente. Si ya es con una intención muy diferente como de destruirlo, de hacerlo sentir mal y como de jaja, ya es como yo te gano, es muy distinto, ¿no? Porque incluso las groserías tienen un montón de significados, ¿no? Por ejemplo, pinche, ¿no? Aquí en México, pinche es un montón de cosas y realmente el significado es otro. Creo que entre mayor, incluso hasta vocabulario, ¿no? Podemos no solamente reírnos de cosas utilizando no solamente groserías, sino un montón de tipos de palabras. Porque incluso, por ejemplo, dentro de la cabeza o dentro del mundo interno, ¿no? Desde el psicoanálisis, uno puede, y por eso mismo el lenguaje y la forma de comunicación va a ser muy compleja. En algún momento alguna paciente literalmente enfrente de mí me dijo, no sabe, estoy súper feliz, ¿no? O sea, me lo dijo de una manera que le dije, a ver, ¿no? ¿Qué es eso de estar súper feliz? Porque usted me dice algo y yo les estoy como observando otra cosa en su rostro, pareciera que está un poco molesta. Es que esa es, yo creo que la magia incluso de las palabras, así como puede formar metáforas, puede decir las cosas con otra intención totalmente diferente. Y es importante, creo que cuando se establecen los lazos de comunicación, preguntarle al otro qué significa antes de suponer. No solamente en psicoanálisis, lo peor que podemos hacer es suponer. Creo que en la vida diaria, ¿no? Suponer por el otro y pensar por el otro, híjole, es una cosa que puede complicar mucho los vínculos ahí cuando hablamos con otros. Um, Aquí hay otra pregunta de Eugenia Díaz. ¿Es importante considerar esa situación de soledad y no tener miedo o ansiedad por estar solos y en silencio? pues sí, lo que sucede es que, bueno, un poco creo que hay mucho temor a la palabra soledad. Digamos, la connota, y ahí es donde vuelvo al significado de las palabras, ¿no? Creo que el sentido que se le ha dado a soledad, ¿no? Estar en solitario, bueno, incluso la representación de alguien solo, eh, es como, tiene una carga, no sé si llamarlo como negativa, ¿no? La gente se espanta mucho, uy, no, es que se la pasa solo todo el día. Y bueno, habrá gente en definitiva, ¿no? Que a lo mejor sí tenga una cosa de aislamiento muy importante y que no sea precisamente eh, porque quiera compartir, sino porque es una decisión propia pasársela como en esta manera más negativa, ¿no? De como incluso pulsando para la poca vida, ¿no? Narcisismo de muerte o algo que habla por allá Green, pero digamos, la soledad creo que por eso hay que entenderla desde una capacidad, o sea, desde una forma que nos puede dar un espacio y un potencial. Digamos, lo diferente es que si alguien, el significado de soledad y quedarse solo implica como sentirse derrumbado, totalmente triste o con este miedo insoportable que, por ejemplo, la paciente me decía, es que yo no soporto estar en silencio, ¿no?
O sea, tengo que tener algo, ¿no?, prendida la tele, los audífonos, el radio, todo tiene que estar en algún momento porque a solas totalmente no puedo estar. Y eso tiene que ver también con una dificultad en un desarrollo emocional primitivo. O sea, vaya, no es una cosa que se aprenda de la noche a la mañana. En algún momento, con un acompañamiento terapéutico, con alguna posibilidad de ir descubriendo de dónde se origina, podemos saber el por qué. O sea, el por qué de repente soledad o estar en silencio da esos momentos como tan angustiantes y tan insoportables, ¿no? Y que después se pueda tolerar y que entonces hasta yo dentro de la cabeza, ¿no?, para el psicoanálisis, los objetos internos puedan estar ahí acompañándome, porque eso es lo que dice Winnicott. Al estar a solas en compañía del otro, implica que yo ya tengo los objetos, o sea, como esas figuras que antes estaban en el exterior, yo ya pude ponerlas dentro de mi cabeza y así yo vaya y me quedo una semana sola en una cabaña, están conmigo y entonces soporto el miedo, soporto la angustia de que de repente piense, ay, si me pasara algo, no, no me pasa nada, porque tengo un poco como la compañía de los otros adentro de mi cabeza. El mundo interno y esos objetos son de seguridad y me ayudan a acompañarme. Por eso un poco quizá lo que mencionaba que antes de la pandemia, pues ya había a mi sensación como un conflicto, ¿no? De repente si no hay como esos vínculos internos con esos como fantasmitas que nos vayan acompañando a lo largo de la vida y nos ayuden a pensar que no pasa nada, que estamos seguros, que solamente es un momento, que después las cosas cambiarán, que se modificarán, o que yo pueda hacer incluso algo, ¿no? Estando a solas, ir creando y bueno, ir como acompañándome a mí mismo. Aquí está Diana Gómez también con una pregunta, o ya tienes una ahí, maestra. A ver si quiere la de Diana. Sí. Sí. Dice, decía que estar en silencio era quizá porque la persona está cansada, pensando, etcétera. Yo diría que también es disfrutar de uno mismo. Saludos. Oh, o sea, es soportar la comunicación interna, ¿no? Un poco, no solo disfrutar, o sea, si me disfruto a mí es que me tolero a mí mismo, ¿no? Con todo lo que, un poquito, a lo mejor lo que mencionaba de soportar incluso mi ambivalencia, mi amor y odio a unos, mi amor y odio a otros, y que si viene como ese espacio y una idea se me viene a la cabeza, diga yo, eso es parte mío, ¿no? Y no importa, sigo disfrutando lo que haga, ¿no? De actividad, de, no sé, ahora, ¿no? Estando en casa, qué sé yo, viendo una película, haciendo ejercicio, yéndome a dormir, ¿no? Estando sola, que se pueda y se soporte. Hay dos preguntas más ahí, tres. Hay alguien que dice, con el silencio también hablamos, sin duda alguna, ¿no? O sea, supongo que es una afirmación. Dice, es importante escuchar los silencios, a veces buscan que otros puedan ponerle palabras. La soledad no es estar solo únicamente, pienso que uno puede estar solo por momentos, ya. Bueno, creo que ahí va respondiendo un poquito lo que acabo de comentar, solo que no sé, como que creo que se desfasa un poquito y ya no. Hay por ahí una pregunta que dice, ¿cómo se manifiesta el silencio cuando existe una ausencia de una figura paterna y cómo moldea ese silencio en comportamiento de la persona? Un tanto, no solamente desde Winnicott, sino desde otros, hay muchas, digamos, la primera comunicación que hay es con la madre, ¿no? Y realmente es una cadena. Para Winnicott lo que él establece es que se necesita que la madre esté sostenida por otro para que la madre a su vez sostenga al bebé.
Si hay algo que por ahí llega a tener a lo mejor una falta o una falla, como le diría Winnicott, pues puede haber un montón de cosas, ¿no? Que a lo mejor a veces se sientan como esta poca capacidad creadora, que Winnicott decía que si no se pasa a la capacidad de tener el objeto transicional, que son como estos cosas creadas que no están ni adentro ni afuera, pero que están ahí en el intermedio de la cabeza, ¿no? Para que después podamos sostener estos momentos de separación, pues bueno, puede que sea complicado, ¿no? Soportar todos estas paradojas y estos movimientos de desarrollo. No se puede hablar, creo yo, como de una sola consecuencia, sino es como caso por caso, ¿no? Ahí no hay mucho, a lo mejor como una consecuencia específica. Y creo que yo, o desde mi punto de vista, como dentro del psicoanálisis, no podríamos establecer como una consecuencia nunca específica de algo, ¿no? Siempre cada historia y cada experiencia, ¿no? La experiencia emocional, la experiencia y el desarrollo que haya tenido cada persona va a ser muy diferente, porque incluso un evento muy traumático, o sea, como muy impresionante, por ejemplo, el temblor de hace una semana, para alguien puede ser muy, muy terrible y así, ¿no? Totalmente marcado como un momento traumático y para alguien ¿no? O sea, puede soportarlo muy bien, moverse muy bien, hablar, ¿no? De lo que le impresionó, del miedo que sintió, pero no causa mayor efecto. Entonces, depende de cada quien. Dice, Freud mencionaba que las primeras fobias del niño son el miedo a la oscuridad y la soledad. Con ello da un ejemplo sobre el niño que le pide, ay Dios, me perdí, que le pide a la madre en medio de la oscuridad. Esto porque menciona al pequeño, cuando alguien habla hay luz. Y un tanto la luz es que en medio de la oscuridad, digamos, que hable o que no hable, ¿no? Por ejemplo, incluso es importante la voz, sin duda alguna, pero también la compañía, ¿no? No es lo mismo, digamos, sigo un poco la línea de Winnicott y me parece también importante lo de Freud, pero no es lo mismo que una madre reaccione a que el bebé le escupa, ¿no? Y le vomite encima y la madre no lo soporte, ¿no? Y lo deje muy enojada. Esa reacción ya comunica algo y el bebé va a poder sentirlo, ¿no? Y mantenerlo de repente quizá en la cabeza. Por eso hablaba quizá yo desde un punto como de comunicación, no solamente por palabras, sino hasta lo que no se dice, ¿no? O sea, lo que quizá no escuchamos, pero ahí está, ¿no? El gesto, por ejemplo, en la voz, sí, el tono, ¿no? Todo eso que acompaña y que también nos suele acompañar hasta en las sesiones analíticas. No sé si tenga usted otra, maestro. Sí, maestra, estoy viendo. Quiero preguntarle, maestra, cuando un paciente no llega a su sesión, ¿es una forma de silencio? Sí, y aparte no, hasta no saber, ¿no? Cuando llegue no podemos saber qué significó. Puede tener un montón Mm, de movimientos, ¿no? Incluso el quedarse dormido en una sesión también, ¿no? sí. Suele pasar con pacientes a veces un poquito más graves, pero digamos, el hecho de que no ocupe, ¿no? Se queda ahí la voz y aún así la presencia, porque sabemos que el espacio es del paciente y lo ocupa como a dos tiempos, ¿no? Poniendo una falta y poniéndonos incluso a nosotros en silencio y a callarnos. Y ahí podemos encontrar un montón de significados cuando regresa el paciente a la sesión, ¿no? Ahí sí no podemos saber bien a bien qué significa hasta que el paciente no lo vaya mencionando y poco a poco nosotros podamos a lo mejor enlazar algún significado. Pero sí representa algo, ¿no? Todo lo que se hace, creo que incluso sin palabras necesariamente, lo paraverbal o ¿no? Los silencios, la gesticulación, este tipo de movimientos en las sesiones, que falten, que se salgan,
¿no? Que se queden callados, que no nos vean. Todo puede tener un gran significado porque es como un bebé que no habla, pero le dice algo a la madre. Esto que decía, del que está hablando, del sostenimiento, que bien lo decía Winnicott, prácticamente lo que hace el analista es sostener las palabras y el silencio de los pacientes. Entonces, Pues es que para Winnicott es como una repetición, ¿no? Uno va a entablar incluso una relación, decía él, de comunicación con un objeto subjetivo. Es el fin que se tenga en el tratamiento, que no nos perciba todavía diferenciados, sino que estemos en ese lapso incluso de transición, que se cree un espacio donde se puedan crear múltiples cosas, ¿no? Así como en el juego del niño, y podamos jugar con todo eso que va sacando el paciente entre palabras, formas, modos, entre la comunicación que se da con uno y que uno tenga como esa receptibilidad, ¿no? Y esa empatía de tomar lo que nos está diciendo para traducirlo y poder darle una palabra, una voz a lo que nos está intentando comunicar. Digamos, sostenerlos, a mí me parece lo más ético, ¿no? Cuando quiere hablar el paciente y cuando no. Incluso con nuestra vida cotidiana en los vínculos. Habrá veces que hay gente que no quiere hablar con nosotros y bueno, ¿no? Hay que dar oportunidad y espacio para respetar al otro. es parte de los vínculos. Uh-huh. Hay por aquí algo que ahí me pusieron. Podría ser que ese temor al silencio y la soledad sea a causa de que nuestro entorno nos dice lo contrario, que todo debe tener una respuesta y ser rápido. ¿Será que en las zonas rurales o apartadas que son menos atareadas sea menor ese temor? Pues yo creo que es una muy buena pregunta, porque no, digo un poco, yo sí imaginaría, sería a lo mejor como mi posición, ¿no? Estamos rodeados de un montón de ruidos, incluso la saturación de imágenes es impresionante, ¿no? Y ahora más, ¿no? Estamos en estos medios digitales, pero sin duda el hecho de que siempre nos soliciten respuestas efectivas y respuestas rápidas a todo, creo que se deriva incluso de un sistema económico y todo lo que a lo mejor y podríamos por ahí meter, pero que bueno, ¿no? Nos dan incluso un modo de subjetividad a nosotros mismos y pensar que nosotros como sujetos tenemos que responder en formas rápidas y en vías como inmediatas de necesidad hacia el otro. Entonces, sí, creo que digo eso de las zonas rurales, pues no lo sé, digo, yo no vivo en zona rural, pero pues sí conozco, he visitado y bueno, se guardan hasta temprano, como dicen, ¿no? O sea, no importa que se queden apartados un poquito más, ellos soportan y toleran bastante el no tener todos estos medios rápidos, ¿no? Antes uno esperaba la carta, ¿no? Y podía tardar 3 meses y no había problema. Uno sí estaba con la zozobra y con la zozobra uno creaba poemas y hacía cosas, pero ahora no, ahora es muy diferente y sería yo creo bueno como pensarlo. Georgina Ay, también aquí ajá, escribe, maestra, en pero, este mundo de ay, Georgina. inmediatez, Ujú. si lo lees, maestra, en este mundo de inmediatez, ¿cómo podemos apoyar a los adolescentes a entender el silencio sin Híjole, que esto los lleve a la soledad? esa es una muy buena pregunta, porque para empezar, el adolescente por pura naturaleza se aísla. Digamos, siempre está, ¿cómo podría yo decirlo? Oscila, ¿no? Entre el aislamiento y entre el estar en contacto. Sin embargo, a ver qué dijo del cómo ayudarlos, ¿verdad? Sí, dice, ¿cómo podemos apoyar a los adolescentes a entender el silencio sin que esto los lleve a la soledad? Es que bueno, ahorita en este momento que se queden totalmente solos, creo que es hasta contraproducente, ¿no? Si hay un aislamiento total es muy riesgoso. O sea, el adolescente por pura naturaleza hace grupos, porque como ya no puede ponerse con los padres para tener esa receptividad, eso fue de niño chacoteaba con los papás y estaba muy feliz. Posteriormente en la adolescencia hay un cambio, ¿no? Bastante importante en donde el grupo es lo que le va a ayudar y lo va a sostener. O sea, de hecho, esa es una de las funciones como del grupo y de sus pares
Y entender ahorita la soledad, digamos, uno de verdad, con todo esto del aislamiento y que no están en las escuelas, no tienen estas separaciones tan importantes de los grupos que para ellos son primordiales, pues yo pensaría que pues confiar en que sigan teniendo vínculos en sus videollamadas. O sea, ahora sí que ellos necesitan el ruido, ¿no? Uno de adulto pensaría que ya con toda la transformación, uno ya soportó eso. El adolescente tiene que ir soportándolo poco a poco, pero incluso el eco que tiene con el grupo le va ayudando. El grupo no de los papás, porque yo sé que puede ser muy doloroso que con los papás no vincule y no le diga, oye, me siento solo, ¿no? Porque por lo regular no lo va a hacer o lo va a llegar a mencionar, pero se lo va a contar mejor a sus amigos y va a esperar que los amigos le den respuesta. Y un poco, pues, es irle como dando confianza, ¿no? Al adolescente, que uno, que sí pueda nombrarlo y si de repente siente algo que lo ahorca, se lo diga a los padres, ¿no? Para que puedan buscar alguna ayuda. Pero también yo creo que es a veces reflejo como de los papás, ¿no? Que es como de, ¿qué haces? Ponte a hacer algo. Es que, ¿por qué no te pones a hacer algo productivo? Mira, nada más estás platicando con tus amigos. Y un poquito, digo, estándolos viendo, supongo, ¿no? Todo el día en casa, conectados y sin dejar de textear como desesperados, pues uno espera que poco a poco en la salida de la adolescencia vayan soportando cada vez más, vayan teniendo el espacio en la cabeza para tolerar que si no le contestan, que si no lo soportan, pero si hay muy poca tolerancia a la frustración en muchos ámbitos, o sea, que se convierta en algo a lo mejor, no sé si agresivo, impulsivo o demás, pues ahí sí necesitaría a lo mejor un acompañamiento terapéutico, porque hay adolescentes que no, o sea, la agresividad incluso se convierte en una manifestación o pues podemos nombrar un montón de cosas, ¿no? Agresividad hacia afuera, un intento de suicidio, consumo de fármacos muy altos, ¿no? O sea, una cosa es que prueben las drogas o lo que sea por el intento que llegan a hacer, pero es muy diferente cuando ya está exacerbado todo. O sea, que por ejemplo, si no le contesta el celular, que lo aviente, lo tire, golpee cosas y demás, entonces ya nos pondríamos a pensar un poco que algo está pasando, que no está soportando, que no está tolerando ni soportando como sus separaciones, sus duelos. Entonces, sí, es importante, ¿no? Uno tolerar que el adolescente no le habla a uno y a lo mejor y con eso también vea que él también puede soportar un poco sin preguntas, sin estar como agobiado todo el tiempo por los papás o por la gente por ahí que luego está alrededor. No sé, Georgina, si medio contesté tu pregunta o te revolví más, pero con los adolescentes tiene otros tenores, porque su misma crisis, hasta Winnicott dice, uno tiene que dejar que desplieguen la crisis de la adolescencia, o sea, que hagan lo que necesiten. Y si se despliega esa crisis, claro, los papás no es que se desaparezcan, tienen que estar un poco como por ahí incluso, a ver, Asturi menciona en algún momento como observadores pasivos para de repente si necesitan un límite ponerlo, porque ellos no pueden ponerlo, pero sí para que sean acompañados. O sea, el papá no se puede desaparecer, pero sí es importante permanecer al lado, ¿no? Y dejarlo que pues si no soporta decirle, oye, mira, ¿no? Tienes que esperar un poco, mira, es bien difícil, es bien doloroso, pero a ver, espera, a lo mejor te contestan o no sé, mira, estás muy solo y si está verdaderamente aislado, eso sí sería, bueno, para mí sería algo de revisar, porque no pueden estar totalmente aislados. O sea, si están encerrados en sí mismos, es importante a lo mejor ver por qué no habla con sus amigos o por qué no tiene contacto. Una última pregunta, maestra, ¿te parece para cerrar tu participación? Sí, maestro, claro. Dice Dora Ojeda, es importante escuchar los silencios, a veces buscan que otros puedan ponerle palabras. Uh-huh. Y a lo mejor un poquito como usted comentaba, ¿no? No solamente o sea, el paciente si no llega, pues bueno, ¿no? Si no llega, después podemos ver qué significa en su cabeza ese silencio. Y que bueno, a veces pueden representar un montón de cosas, ¿no? Desde enojos, tristezas.
O que incluso lo que mencioné ahí como con la viñetita que puse de Clarice Lispector, que hay cosas incomunicables, o sea, habrá cosas que se pueden describir, pero jamás se acercarán a la mejor en su totalidad a lo que sentimos, ¿no? Y acercándonos un poquito a la mejor nos puede dejar más tranquilos. Bien, maestra, pues algún comentario final. Te agradecemos mucho tu participación, maestra. Pues muchas gracias a los que acompañaron en este ratito. Pues no sé, ¿no? Solo que creo que hay que quitarle el estigma, ¿no? Al silencio, a la comunicación, como de que cambie el sentido para que nosotros podamos establecer incluso intrapsíquicamente un vínculo como más, pues no sé, ¿no? Que nos dé curiosidad lo que hay en nuestro propio pensamiento y en el de otros para que los vínculos se cambien. Y ahora que está esto del aislamiento, que también nos ayude a tal vez hacer lazos de manera muy diferente. Sí, es difícil escuchar, Siempre. ¿no? Creo que sin duda alguna es un reto para cualquiera. Sí. Creo que muchas de las quejas de muchos pacientes que asisten a la consulta es justamente por eso, ¿no? Que hay una queja, ¿no? De que no son escuchados, pero es muy interesante porque ellos tampoco, ¿no? Escuchan a los demás y Sí, tampoco, ¿no? A sí mismos, no se dan esa posibilidad de escuchar cuando incluso en algún momento de la sesión el paciente dice, ahora que lo digo, ¿no? Como que se da ese sí. tiempo de escuchar, ¿no? En ese momento se transforma. Y es que siempre yo creo va a ser muy diferente, por eso un tanto el de darle la palabra, ¿no? O sea, una cosa es a lo mejor tenerlo en la cabeza todo el tiempo, pero en el momento en que uno lo estructura con el lenguaje y la palabra, tiene incluso a veces otra organización y eso puede ayudar a que, ¿no? Resumbe diferente. Sí, y es que eso hace la función materna, justamente, ¿no? Cuando ya el pequeño, ¿no? Comienza a balbucear, a organizar palabras, es en ese momento que también el niño comienza a procesarse, ¿no? Comienza a integrarse, e incluso comienza a tener ¿cómo decirlo? Esta propia, eh, su identidad, pues va construyendo a raíz de la Ujú. palabra, ¿no? Se personaliza, dice Sí, Winnicott. exacto, exacto. Pues bueno, maestra, te agradecemos mucho. Muy pronto te vamos a ver por aquí. Y bueno, a todos los invitamos para el evento también de mañana. Mañana también tenemos otro a las 6 de la tarde, que es depresión en los niños, por la maestra Livier. Esa plática no solo es para psicólogos, digamos, sino también está enfocado para padres de familia y bueno, en general para todos aquellos que estén interesados en pues escuchar un poco, ¿no? De cómo podemos identificar ciertos patrones, manifestaciones en los niños y que bueno, ver a los niños, escuchar a los niños, ¿no? Va a dar la pauta que ellos posteriormente adultos pues sean personas un poco más resueltas y que tengan esa posibilidad de escuchar y de escucharse a sí mismos. Pues muchas gracias, maestra. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y bueno, nos vemos pronto. Listo, maestra. Listo, maestro. Te agradezco mucho. Sí, de nada. ¿Qué le pareció? Muy bien, sí, interesante. Eh, que tenga oportunidad, voy a meterme más. Winnicott es uno de los que me llama mucho la atención. Sí, Es bonito, mucho. Sí, mucho. es muy Mucho. bonito. Hasta para pacientes graves como maneja más allá de lo verbal, como la representación, pero más la representación simbólica y lo paraverbal. Y a veces sí ayuda a eso y Green ayuda también muchísimo. Pues muchas gracias, maestra. Pues
pues nos vemos mañana. Sí, maestro. Sí, pues seguimos en contacto, te agradezco mucho y pues mañana empiezas también clases, ¿no? Sí, A las sí, 11. mañana, Sí, sí, ahorita acaba de sí, a confirmar las otra 11. chica. ¿Te parece? Ok. Te doy, yo lo que regularmente he hecho con la maestra Magnolia y el maestro César es que les doy el número de celular de ellos para que tú también los contactes. Ah, ok. Ya sea que hagas un pequeño grupito ahí de WhatsApp entre ellos, porque ellos no O los sea, pero incluyen, los de... Ah, los de ujú. seminario, Ah, sí. porque ellos Sí, maestro. no los integramos ahí, sino para un saludo o cualquier cosa, ¿no? Ahí, que Sí, cualquier duda que vayan a tener. Ahorita te mando los ok. datos, maestro. Sí, maestro, para hacer como el grupito y nada Ujú. más, pero Sí, de todos modos sí están en Edmodo, ¿no? sí, ahí sí ya están. Ahí ya, bueno, ahí falta, nada más agregué a Pilar porque es la que se ha agregado. Flor Ok, todavía no se ha agregado y ahorita la chica que acaba de decir que sí siempre, pues espero que se agregue en estos momentos. ok. Te mando los Sí, datos de todas maestro. maneras. Bueno, Sí, 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 claro que ok, sí. nos vemos mañana entonces. Muchas gracias, maestra. Bye, Gracias, maestro. Hasta bye, luego. bye.